Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba de 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discuten entre ustedes mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Palabra de Dios. Este pasaje del Evangelio es muy rico, hermoso para seguir meditando unos momentos sobre la conferencia que nos daba María sobre Jesús, hacer un encuentro personal con Jesús. Vemos que los discípulos de Emaús estaban tan heridos en su corazón
por la muerte de Jesús, que esas heridas emocionales fuertes los estaban cegando. Y Jesús en persona se apareció en medio de ellos y sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Y eso nos pasa a veces en la vida. Eso le pasa a mucha gente. Necesitamos de una profunda sanación interior para poder reconocer a Jesús en los hermanos, en la autoridad, en los acontecimientos. A veces nos parecemos a los discípulos de Emaús que dice el Evangelio, Jesús en persona se apareció en medio de ellos y sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Y en este encuentro, en este fin de semana, vamos a pedirle a Jesús que sane las heridas emocionales de nuestros corazones, que en muchos casos son la raíz de nuestros problemas, de nuestros complejos, de nuestras tristezas, que nos impiden reconocer a Jesús en los hermanos, en un miembro de la familia o en la interautoridad. Necesitamos todos una sanación interior profunda, no una vez en la vida, sino cada vez que uno ha sido herido en su corazón, debe acercarse a Jesús y pedirle sanar esta herida emocional. Jesús ha venido a sanar los corazones atribulados. Y fíjense cómo los dos discípulos de Emaús, tan heridos por causa de la muerte de Jesús, andaban como ciegos. Y hay muchos de nosotros en la vida que andan como incapaces de reconocer la presencia de Dios en su vida, en su familia, en los acontecimientos. Son muchos los que caminan en este mundo olvidando que somos peregrinos de otro reino, que estamos de camino hacia el reino de los cielos y debemos tratar de caminar de una manera consciente, sabiendo que cada día nos acercamos más y más al gran día de nuestro encuentro con Jesús, que será el encuentro definitivo. Y si vamos conociendo mejor a Jesús, no vamos a tenerle miedo a ese día. Al contrario, será un día de gozo. Hace algún tiempo se murió un compañero mío que ha trabajado aquí en la República Dominicana, en San José de las Matas, en Sánchez, en Nagua. Y nosotros considerábamos que ese padre, que se llamaba el Padre Noé, era un sacerdote excelente, muy bueno. Siempre hemos pensado que él era un modelo para los demás religiosos. Y tuvo que regresar después a Canadá y se enfermó hace algún tiempo. Y el médico, cuando lo examinó, le dijo, Padre Noé, tengo que decirle la verdad, a usted no le quedan más de 4 o 5 días de vida. Y el padre se regocijó mucho, de tal manera que el médico se asombró y pensó que el padre estaba perdiendo la cabeza. Y el médico llamó al superior provincial y le dijo, padre, si usted quiere hablar todavía con el Padre Noé, mientras todavía puede hablar bien, trate de venir a visitarlo hoy, porque yo creo que algo le está pasando anormal. Y el provincial le preguntó al médico, ¿y qué es lo que le está pasando? Le dijo el médico, yo le anuncié que no le quedan más de 4 o 5 días de vida. Y él se regocijó de una manera asombrosa. Yo no entiendo su reacción. Y el padre provincial le dijo, pero pregúntele al Padre Noé por qué reaccionó así. Yo no puedo ir hoy, tenemos reunión, pero pregúntele usted por qué reaccionó así. Y el médico volvió a hablar con el Padre Noé y le dijo, padre, explíqueme una cosa. ¿Por qué cuando yo le dije a usted que no le quedan más de 4 o 5 días de vida, por qué se regocijó tanto? Yo no entiendo su reacción. Y el padre le dijo, pero hace años que yo estoy predicando sobre el cielo,
sobre la belleza del cielo, lo hermoso que va a ser ese encuentro definitivo con Jesús. Y usted me dice que no me quedan más de 4 o 5 días antes de encontrar al Señor. ¿Cómo no me voy a regocijar? Y entonces el médico volvió a llamar al superior y le dijo al provincial: padre, usted me va a excusar. Yo pensaba que el padre Noé se estaba poniendo anormal, pero ahora veo que el que está normal soy yo, dijo. El médico dijo: el que está normal soy yo, porque descubrió que hay razón por regocijarse. Si nosotros conseguimos encontrar a Jesús aquí en la tierra y nos da tanto gozo, su misericordia, su amor, como nos decía María en su conferencia, si nos da tanta paz y tanto gozo, ¿cuánto más vamos a recibir el día de nuestro encuentro con Él? Por eso hay que pensar más en el cielo. Pensamos muy poco en el cielo. Pensamos en las cosas de la tierra, en las cosas materiales, y a veces el materialismo nos absorbe de tal manera que olvidamos que estamos cada día acercándonos más y más al gran día de nuestro encuentro con Dios. Olvidamos prepararnos para no llegar con las manos vacías, para que Jesús nos reconozca, que no nos diga jamás: te he conocido como mío, apártate de mí. Eso está escrito en el Evangelio y es una palabra bien difícil, pero Jesús la dejó escrita para nosotros, para invitarnos a reflexionar a los que no han aceptado su Evangelio. Jesús le va a decir: jamás te he conocido como mío, apártate de mí, maldito, y vete al fuego eterno. Qué difícil es leer eso en el Evangelio y saber que eso salió de la boca de Jesús, que es manso y humilde, que es lento en castigar y pronto en perdonar. Pero Él nos dejó escrito la verdad, nos dejó escrita la verdad para invitarnos a ser más inteligentes. El mundo anda mal, dice el libro de la sabiduría, porque son pocos los que reflexionan en su corazón. Son pocos los que piensan lo que nos decía el catecismo, el pequeño catecismo, y que no ha cambiado, que hemos sido creados para conocer, amar y servir a Dios en este mundo y luego ser felices con Él en toda la eternidad. Y el Señor nos lo dice de mil maneras: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Busquen primero que Dios reine en su vida, que Dios reine en su casa, en su trabajo, en sus relaciones con su esposo, con su esposa, que sea la voluntad de Dios la que manda. Busquen primero el reino de Dios, dice Jesús. Ya el reino de Dios está en medio de ustedes, pero no todos estamos en el reino de Dios. Algunos se ponen libremente, voluntariamente, fuera del reino de Dios, porque cuando se entregan a una vida de perdición, de pecado, ya no aceptan que Dios reine en su vida, se colocan fuera del reino de Dios. Y entonces, ¿quién reina en su vida? El pecado, el enemigo. Ya no es Cristo el Rey de su corazón, el Señor de su vida. Por eso Jesús dice en el Evangelio: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Si yo le digo a Jesús: tú eres el Señor de mi vida, y no hacen lo que yo les mando. Si yo le digo a Jesús:
tú eres el Señor de mi vida. Eso significa que Él es la suprema autoridad en mi vida, que yo quiero hacer lo que Él me manda. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando, nos dice Jesús. Es grande decir Jesús es el Señor. Ustedes han leído en el Evangelio que a veces los posesos por el demonio le han gritado a Jesús, tú eres el Santo de Dios. Otro poseso le dijo un día, tú eres el Hijo de Dios. Pero nunca en ninguna página del Evangelio vemos que el demonio le ha dicho a Jesús, tú eres el Señor. De ninguna manera. El demonio no acepta decir eso porque él no acepta a Jesús como la suprema autoridad en su vida, para dejarse llenar del amor de Dios. Tratemos de aprovecharnos bien de este tiempo para una profunda purificación de nuestras almas, para tener los ojos fijos en Jesús, contemplar a Jesús en la oración, en la adoración del Santísimo que tendremos también, porque Jesús purifica nuestra mirada y nos ayuda a tener otros sentimientos. Él quiere darnos los mismos sentimientos de su corazón, pero para eso tenemos que hacer un encuentro personal con Él, como lo han hecho los discípulos de Maús, repitiendo la palabra que decía el Papa, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Ellos dicen en el Evangelio, ¿acaso nuestro corazón no ardía mientras Él nos hablaba? Y miren cómo el encuentro con Jesús cambió la mentalidad de los discípulos de Maús. Cuando llegaron a su casita, a 11 kilómetros de Jerusalén, de Maús, una pequeña aldea en aquel tiempo, a 11 kilómetros de Jerusalén, ellos le dijeron a Jesús, quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Y con ellos celebró la segunda Eucaristía en la historia del mundo. Se sentó en la mesa y con ellos tomó el pan, lo bendijo, lo rompió y se lo dio, igual que en la última cena del Jueves Santo. ¿Y qué pasó? Que se le abrieron los ojos y lo reconocieron en la fracción del pan. Ya la Eucaristía era sacramento de sanación. Jesús sanaba sus corazones heridos y se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y todos necesitamos que el Señor nos ayude a abrir el ojo, a tener una vida de más pureza, una vida de más sinceridad, una vida de más justicia. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, nos decía la Virgen Santísima en su mensaje en Fátima, si los hombres supieran lo que es la eternidad, ¿cómo cambiarían de vida? ¿Cómo cambiarían de vida si supieran lo que es la eternidad? Pero para cambiar de vida necesitamos encontrar a Jesús. Hay alguna gente que dice a veces, conviértete y tú vas a encontrar a Jesús, y no es verdad, es lo contrario. Hay que encontrar a Jesús primero para convertirnos después, porque si yo no encuentro a Jesús, ¿cómo voy a convertirme? Tengo que encontrar a Jesús y yo les felicito a ustedes que han tomado ese fin de semana para encontrar a Jesús. Es lo que quieren, encontrar a Jesús, conocerlo mejor, para convertirnos cada día más. Nunca hemos terminado nuestra conversión. Nuestra conversión es un trabajo permanente de toda la vida. Y pidamos al Señor en esta misa que nos dé una profunda sanación interior de las heridas emocionales de nuestros corazones, que pueden ser la raíz de tanta tristeza, de tantos complejos, de tanta amargura, de raíz de rencor a veces, de falta de perdón. Que el Señor sane nuestras heridas y que nos ayude a vivir como auténticos discípulos de Él. Esta va a ser la intención principal
de esta Eucaristía que vamos a seguir celebrando.